Bien, damos gracias a nuestros hermanos que nos han dirigido en la alabanza a nuestro Dios. Solamente que tengo que rectificar algo que me equivoqué. El día martes, que es el Ministerio de Mujeres aquí en la iglesia, es de 4 a 6 p.m. Ya veo que algunos respiran. Tengo tanta información acá que se me van las líneas. 4 a 6 p.m., Ministerio de Mujeres. Y va a haber para cuidar niños hasta los 11 años. Y me faltó los días miércoles, jueves y viernes, 5, 6 y 7 de julio, la Escuela Bíblica Vacacional para Niños. Y eso es de 3 a 5 p.m. Ahora, queremos algo importante. Queremos tener el lunch para ellos, un refrigerio, y también distribuir las aulas. Y quisiéramos saber cuántos niños van a venir de tal a tal edad para nosotros poder organizar mucho mejor la estancia de los niños aquí. Así que, por favor, si todos los que van a traer niños, si tienen familiares, tienen sobrinitos, tienen, nietos o amiguitos del barrio que van a traerlos, si pueden hacer anotar el nombre del niño y la edad a los hermanos Tania y William Delgado. Todos los conocen a William y a Tania, la hermana Tania. Por favor, pueden a la salida de la iglesia decirle tal cosa, o puede llamarle por teléfono desde su casa, le puede llamar: mire hermano William, mire hermana Tania, estos son los que van a asistir de parte mía, y así entonces nosotros vamos a poder hacer un mejor trabajo de organización aquí esos días. Damos gracias por ello, si lo hacen, hermanos. Gracias. Bien, ahora sí vamos a entrar al estudio. Hace un momento estuvieron cantando los hermanos aquí la ciudad de Dios, donde no habrá muerte, dice, ¿no? Donde se vivirán muchos años. Bueno, Apocalipsis 20 es uno de los temas más significativos de toda la Biblia, porque nos lleva al glorioso reinado del Señor Jesucristo aquí en la tierra, que es algo venidero. No ha venido todavía. Lo esperamos, ¿no? Lo esperamos. Así que este reino es el clímax, es la culminación de la historia redentora, tal como se desarrolla aquí en este mundo. Jeremías 23:5 es interesante porque el profeta describió este día muchísimos cientos años antes de nosotros y del mismo Señor Jesucristo. Él dice así en Jeremías 23:5, dice: he aquí vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo, y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. Y el verso 6, mire: en sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado, y este será su nombre, con el cual le llamarán Jehová, justicia nuestra. Profeta Jeremías pudo captar y describir este día futuro, y que es Apocalipsis capítulo 20, en el cual nosotros nos encontramos. Todo el propósito redentor de Dios desde la caída del hombre culmina ¿dónde? En este reino de nuestro Señor Jesucristo. Aquí culmina todo. Este es el reino de 1000 años aquí en la tierra, y este es el cumplimiento ya. Y vemos que es el clímax de toda promesa redentora. Toda promesa de redención, aquí está su clímax. Y esta es la realización de la esperanza de todos los santos de todas las épocas. Todos han ansiado este día. Todos han vivido esperando este día, porque este es un momento particular. Dios traerá salvación y justicia y paz al centro mismo de todo el universo. Y después de que el reino de 1000 años se haya completado, todo el orden creado será completamente destruido, porque todo ha sido manchado por el pecado. Y aunque Cristo está reinando en esos 1000 años, lo está haciendo sobre una tierra y un universo renovado, regenerado, de alguna manera restaurado, pero no recreado. Pero después de los 1000 años que ya hayan terminado,
el Señor destruirá completamente el universo y creará un nuevo cielo y una nueva tierra en una perfección eterna, sin mancha de pecado, y eso será en el reino eterno. Así que este reino de 1000 años es el tema de nuestro texto aquí en Apocalipsis capítulo 20. Este es el reinado final del Señor Jesucristo. Allí en la ciudad de Jerusalén se establecerá este reino, en el mismo trono de David, como Jeremías describió este día futuro sobre Israel como nación y sobre todo el mundo. El asunto del reino ha sido un campo de batalla teológico durante años, y es necesario entender por qué creemos y enseñamos lo que creemos y enseñamos sobre el reino. En primer lugar, lo fundamental para cualquier comprensión del reino es captar el orden cronológico del libro de Apocalipsis. Debemos captar este orden cronológico y no es difícil captarlo, el orden cronológico del libro de Apocalipsis, porque este pasaje de Apocalipsis 20 sobre el reino encaja en la cronología de este libro de manera perfecta. Ya hemos visto Apocalipsis 19, lo que sucede allí, la venida del Señor Jesucristo. En el verso 11 dice que el Señor Jesucristo viene, lo hemos estado estudiando. Llegamos al versículo 16 y se presenta como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y se produce una inmensa batalla en la venida de Él, donde Él es el conquistador, donde Él es el vencedor, y hay un holocausto en esa batalla que se describe al final de este capítulo 19 como la carnicería que se extiende por todo lugar y es devorado por las aves. Lo estudiamos la última semana. Y el versículo 20 habla de la bestia y el falso profeta que son arrojados al lago de fuego que arde con azufre, y todos los demás muertos son como una espada que salió de la boca del Señor. Y todas las aves entonces se llenaron de carne. Este es el juicio devastador del regreso del Señor Jesucristo. Ese es capítulo 19, Apocalipsis 19, y nos saltamos a Apocalipsis 21. Apocalipsis 21, y mira lo que dice el verso 1, dice: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron. Este es el estado eterno al final del reino. Este es el estado eterno al final del reino. Un nuevo cielo y una nueva tierra. Va a recrear totalmente. ¿Ves? Así que en medio de Apocalipsis 19, habla de la venida del Señor Jesucristo, y Apocalipsis 21, que es la creación de un nuevo cielo y una nueva tierra, tenemos a Apocalipsis capítulo 20, que describe el reino de 1000 años. Así que la cronología es muy simple, no es complicado verlo, ¿no? Hay un periodo de tiempo llamado tribulación que comenzó en Apocalipsis 6, lo hemos estudiado hasta Apocalipsis 19 y termina con este regreso de Cristo y su juicio total sobre los impíos, Apocalipsis 19. Después de ese juicio viene Apocalipsis 20. Jesucristo establece su reino aquí en la tierra. Y al finalizar el reino, después de los 1000 años, viene Apocalipsis 21, donde Él crea nuevos cielos y nueva tierra. Esta es la cronología. Ahora, esto es importante, es clave para la interpretación en las Escrituras, porque cualquier cosa que nosotros vayamos a hacer con este reino, tenemos que tratar con la cronología que está aquí en el libro de Apocalipsis. Cualquier cosa que quieras hablar sobre el reino. Y el reino se sitúa entre el regreso de Cristo al final de la tribulación y la creación de los nuevos cielos y la nueva tierra. Encaja justo esos acontecimientos allí. Y ese es nuestro Apocalipsis capítulo 20. Los detalles del reino se dan en forma resumida. Fíjese que todos los 1000 años están apenas resumidos en unos cuantos versículos que han sido nuestra lectura hace un momento. Así que nos da solamente algunas perspectivas generales sobre la naturaleza de los 1000 años. Así que es una presentación bastante limitada, pero hay instrucciones, muchas sobre este reino a lo largo de toda la Biblia.
Si estudiáramos nosotros todos los lugares en las Escrituras que tratan sobre el reino, bueno, estaríamos meses y meses y meses estudiando sobre el reino. Está esparcido por todo el Antiguo Testamento y por todo el Nuevo Testamento. Apocalipsis 20 no es todo lo que hay que decir sobre el reino, sino simplemente vemos que debemos situarlo en su cronología y destacar aquí algunos de sus elementos más importantes. Apocalipsis 20 lo vamos a utilizar como un marco importante. Y los detalles del reino lo vamos a sacar del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, pero el marco de todo esto es Apocalipsis 20. La tierra ha estado siendo renovada durante la tribulación, lo entendemos. Hemos estudiado toda la clase, las cosas horribles que han sucedido en los juicios de los sellos, los juicios de las trompetas y los últimos juicios de las copas. Y hemos visto cómo se renueva el universo, porque el cielo se derrumba, vienen cosas volando del espacio, la tierra comienza a tener convulsiones, hay una terrible desintegración caótica del universo, ¿no? Tal como lo hemos revisado en los capítulos de Apocalipsis. Y después de que viene el día del Señor, hay más renovación, porque Él va a tallar un valle desde el Mediterráneo hasta el Mar Muerto, y un nuevo río va a fluir a través de este periodo y convertirá el desierto en un lugar floreciente. El Edén va a ser restaurado. Esta tierra será renovada, se convertirá en el lugar donde Jesús gobierna por esos 1000 años. Y Él se va a sentar en el trono de David, como lo dice Jeremías y muchísimos otros textos de los profetas. Se va a sentar en el trono de David en Jerusalén, desde donde gobernará al mundo entero, desde este lugar. Será lo opuesto a este mundo como lo estamos viviendo hoy, que tiene como Dios a Satanás. Y todo en este mundo refleja a Satanás en verdad. Así que desde el punto más remoto de la antigüedad, los hombres han soñado con esta edad de oro. Han anhelado esta utopía, ¿no? El mundo también lo ha clamado. Hay escritores que escriben y dicen, anhelamos un mundo totalmente diferente. Pero eso no va a llegar sino hasta que Jesús mismo regrese y venga a esta tierra. Así que este reino de 1000 años es el tema de Apocalipsis capítulo 20. Y en la Escritura se recibe muchos nombres a este reino de 1000 años, ¿no? En el Nuevo Testamento, en Mateo 19, 28, no vamos a ir al texto, se le llama la regeneración a este reino de 1000 años, ¿sí? En Hechos 3, 19, si ustedes van a ver, se le llama los tiempos de refrigerio, dice Pedro. Estos son los tiempos de refrigerio que estamos esperando. Es el reino. A eso se refería Pedro. En Hechos 3:21 dice los tiempos de restitución. En Efesios 1:10, la dispensación de la plenitud de los tiempos, esperando esto, anhelando este tiempo del reino. Y hay muchos otros nombres más que los encontramos aquí señalados en las Escrituras para referirse al reino. No como reino específicamente, pero con otros términos. Así que toda la Escritura se mueve hacia el hecho de que Dios gobierna, de que Dios es soberano y que el objetivo de la historia redentora es un reino eterno en el que Dios gobierna. Así lo muestran las Escrituras. Y cualquiera que quiera entender la Biblia debe entender el reino. Es importantísimo el reino, ¿ves? Es el clímax de toda la historia redentora, de todas las promesas redentoras. Es lo más alto que puedes encontrar. Entonces debemos entender el reino. Todo está apuntando hacia el reino, ¿ves? Termina así, apuntando hacia el reino de Jesucristo. El Antiguo Testamento está cargado de esta anticipación de la venida del reino de Dios a la tierra que los judíos siguen orando para que se haga realidad. Ellos siguen orando y los profetas están diciendo, y va a haber este tiempo donde va a reinar Jesús aquí en Jerusalén, en el trono de David, y promesa tras promesa y tras promesa a través del Antiguo Testamento. Toda la historia se está dirigiendo hacia dónde, hacia el reino de Dios. Este es el clímax.
¿Ves que es importante entonces entender sobre el reino de Dios? Porque encontramos a Dios ejerciendo soberanía espiritualmente a lo largo de la historia redentora. Entendemos esa soberanía espiritual de Dios a lo largo de la historia redentora. Ahora mismo lo está gobernando de esa manera. Pero aquí va a ejercer temporalmente en el reino venidero de manera terrenal. Él estará presente aquí, en la tierra. Esto es diferente. Y este es el reino que se está esperando. Pero Dios ejerció su gobierno en el jardín antes de la caída. Ahí está el gobierno de Dios. ¿Por qué es que termina con el reino de Dios? Porque ha comenzado con el reino de Dios. En el Edén es el reino de Dios. Él es el que gobierna y ha dado la orden de que sojuzgue la tierra a Adán. Y donde le debe acompañar su esposa como ayuda idónea. ¿Ves? ¿Quién es el rey de ese reino? Es Dios, lo ha delegado a Adán. Se perdió ese reino por el pecado, se manchó eso por el pecado, y acá viene la restitución. El primer Adán cayó, el segundo Adán, que es Jesucristo, va a restituir ese reino. Así es, ha comenzado con el reino en el Edén, y va a terminar con el reino de Jesucristo. Bien, entonces Dios ejerció este gobierno en el jardín del Edén antes de la caída e incluso después de la caída también en un sentido espiritual porque lo salvó del pecado a Adán y a Eva. Así que el reino de Dios es la esfera en la que Dios gobierna por medio de su poder soberano. También es la esfera de la salvación. También este reino es la esfera de la salvación como lo es hoy. Así que Dios gobierna espiritualmente ahora sobre los corazones de aquellos que lo conocen por la fe. Así está gobernando el día de hoy. Es el Señor, espiritualmente por la fe. Y así ha sido desde que comenzó su obra salvadora. Hay un elemento espiritual en el reino que ha existido desde que Dios comenzó a redimir a los hombres. Desde la promesa de redención. Pero no es ese reino espiritual de que estamos leyendo aquí en Apocalipsis 20. Esto es diferente. No está hablando del reino espiritual. Está hablando del reino terrenal que viene en la culminación de la historia humana. Es un reino físico, tangible. No es espiritual. Si usted lee el libro de Apocalipsis, entonces va a llegar a una visión premilenial del reino. Así como lo hemos leído Apocalipsis, a lo largo de todos estos tiempos, leemos este libro y llegamos a tener una visión premilenial del reino. Es decir, que es premilenial, que el Señor Jesús viene y establece su reino. Él viene antes del reino. ¿Por qué viene antes? Porque Él debe venir y establecer el reino. Eso se llama previo, ¿no? Al milenio. Antes del milenio viene Él. ¿Para qué? Para establecer su propio reino de 1000 años. Eso es una visión premilenial. Milenio es una palabra latina que significa 1000. Así que el reino de 1000 años sigue al regreso de Cristo. Es decir, Cristo viene y Él establece su reino. El reino viene después de la venida de Él, ¿no? Le sigue. Esa es la idea. Eso es premilenial. Esta es la cronología que encontramos en Apocalipsis. No hay manera en que nos podamos perder. Así es como encontramos la cronología. Y esa ha sido la esperanza también en todos los corazones de los judíos. En las oraciones que ellos hacen, los judíos, ellos han dicho, ven, trae a tu Mesías e instaura tu reino. Porque ellos están esperando eso. Siempre han entendido eso. Que venga el Mesías y entonces ponga su reino de 1000 años. ¿Ves? Eso es premilenial. Ellos entendieron que las promesas del reino del Antiguo Testamento estaban conectadas con la venida del Mesías. Y el reino de Dios no podía venir aparte de la llegada del Mesías. Es imposible. ¿Cómo va a haber un reino sin el rey, sin el Mesías? Porque Él es el que debe venir y debe establecer ese reino. Entonces todo hasta Apocalipsis 19 es premilenial, es antes del milenio, eso es premilenial, antes del milenio. Todo Apocalipsis hasta 19. Está la tribulación, está el día del Señor, el regreso de Cristo, todo esto es premilenial.
Apocalipsis 20, ahora que vamos a comenzar a estudiar esto es milenial, porque este es el milenio. Es 1000 años del reinado. Esto es milenial. Y Apocalipsis 21 sería postmilenial, después del milenio. Todo lo que hay en Apocalipsis 21, el nuevo cielo y la nueva tierra, el estado eterno, eso es postmilenial. Después del milenio viene eso. Ahora, con estos términos nosotros podemos entender 3 puntos de vista respecto al milenio, que los vamos a ver hoy. El primero es el punto de vista premilenial, es el que nosotros creemos, es el que hemos venido estudiando. Cristo vendrá antes, va a preceder al reino. Es decir, el reino no puede surgir si no viene antes el Mesías y Él lo establece al reino. Esto es premilenial, su venida es antes del reino. Es necesario para que Él mismo instaure su reinado. Y Cristo viene en persona, visiblemente, públicamente, al final de la ira de Dios y el juicio sobre el mundo para establecer este reino. En ese momento, Satanás es atado durante todo el tiempo de los 1000 años de ese reinado. ¿Sí? Y el reino se establece en la tierra, en la ciudad de Jerusalén, en el trono de David. Todo eso se basa. Y aquí está la clave. Mira, todo esto que estamos hablando y que hemos estudiado, todo esto se basa en una interpretación literal de las Escrituras. Interpretación literal de las Escrituras. La cronología del Apocalipsis es explícita, ¿ves? Y las promesas del Antiguo Testamento sobre el reinado identifican el trono de David. Todos los profetas están diciendo que va a estar en el trono de David, en la ciudad de Jerusalén, y hablan de un reino real. Todo el Antiguo Testamento. Hablan de un tiempo de refrigerio, de un tiempo de restitución, un tiempo en el que Israel está en la tierra y prospera, y el desierto real florece como una rosa. Todo eso está en las Escrituras, en las promesas del Antiguo Testamento. Un tiempo en que ya no va a haber más guerra, se acaba la guerra, la hostilidad en el reino animal también. Un tiempo en que la gente va a vivir vidas prolongadas y alguien que muere a los 100 años será como un bebé, nada más. Así que este es un tiempo increíble, un tiempo con un mundo completamente renovado, ¿sí? Si tomamos esto literalmente, se llega a una visión premilenial, que es la que nosotros tenemos. Y una de las razones de peso para tomarlo todo literalmente es porque no hay otra manera de interpretar las Escrituras. No hay otra, ¿entiendes? No hay otra manera de interpretar las Escrituras sino literalmente. Mantenemos la interpretación literal, histórica, gramatical, contextual. ¿Ves? Porque es la única manera en que podemos entender la Biblia. Y cuando uno hace eso, se siente atraído. Cuando se predica verso a verso y entendiendo todo esto, entonces somos atraídos por las Escrituras a saber más sobre Dios, sobre el reino en este caso. Entonces viene la pregunta. ¿Cómo es que algunos cristianos pueden decir, nosotros interpretamos la Biblia literalmente? Pero cuando es la profecía, no la interpretamos literalmente. Y le preguntamos, ¿y en base a qué haces tú eso? ¿Cómo es que tú puedes hacer eso? Que la Biblia la interpretas literalmente, pero cuando llegas a la profecía no la interpretas literalmente. ¿En base a qué? Y una de las cosas convincentes es esta. Mira, el reino en el Antiguo Testamento es prometido una y otra vez a Israel, ¿verdad? Abres la Biblia en el Antiguo Testamento y ves promesas sobre el reino a Israel. Y cuando miramos los textos, los que Dios hace, esa promesa a Israel, también hay una promesa negativa correspondiente. No, es más o menos así. Cuando ustedes me obedezcan, cuando ustedes me sigan, cuando ustedes, pueblo mío, me adore de verdad, yo les voy a traer el reino.
Eso es lo que encontramos una y otra vez. Pero dice, si no lo hacéis, os castigaré. Si no lo hacéis, os castigaré. Bien, para nosotros es entendible, son las bendiciones y las maldiciones a Israel. Están allí en todo el Antiguo Testamento. Y simplemente tenemos que hacer una pregunta cuando vamos a un pasaje donde el Señor promete castigo por la desobediencia de Israel y promete el reino cuando obedezcan, ¿no? Así lo encontramos. Entonces, hacemos la pregunta, ¿las promesas de castigo y las promesas de juicio sobre Israel se cumplieron literalmente? Le pregunto a usted, ¿se han cumplido literalmente las promesas de castigo a Israel? ¿De juicio a Israel? Sí, constantemente encontramos cómo Dios ha castigado su pueblo una y otra vez. Y de hecho ahora se encuentra castigado también por la desobediencia. Claro, la respuesta es sí. Todas se cumplieron en la nación de Israel y literalmente, fue literal, ¿no? Literal de Israel. ¿Ves? Cogemos la Escritura y vemos literalmente y vemos que se ha cumplido todo esto. Ahora, si estas promesas de juicio y de castigo y de maldición se cumplieron históricamente en la nación de Israel y fueron literales, entonces, ¿por qué imaginaríamos que las promesas de bendición serían figurativas, serían espiritualizadas? ¿Por qué? ¿Por qué creías que ahora para la bendición tendríamos que cambiar la forma literal y vamos a espiritualizar, vamos a inventarnos algo, vamos a figurarnos algo de que no sea ya para Israel? No hay justificación para dividir este principio interpretativo y decir todas las maldiciones son literales y todas las bendiciones son figurativas, son unas figuras nada más. No puedes hacer eso. No se puede hacer eso, ¿ves? Todas las maldiciones se cumplirán literalmente y se han cumplido. Está en las Escrituras, lo sabemos históricamente también sobre la nación de Israel. Pero todas las bendiciones prometidas se cumplirán no en Israel, sino en la iglesia. Es decir, que Israel no tiene futuro. No, pues, no podemos hacer eso. No se puede hacer eso. Y ese es uno de los problemas. El problema es realmente un problema hermenéutico para aquellos que hacen esta división. Es un problema de interpretación. Porque si tomamos a la Biblia literalmente, se toma entonces la cronología del Apocalipsis al pie de la letra. Literalmente, como la hemos leído. Y entonces vamos a encontrar un reino allí real para Israel, en la tierra de Jerusalén, en el trono de David, con un Mesías que sale de la línea de David. Así dicen las promesas, reinando sobre Israel y sobre todo el mundo. Y entonces, literalmente, vamos a encontrar apóstoles allí, vas a encontrar a los redimidos allí de todas las edades, y vas a tener y ver las gloriosas características del reino como están claramente definidas en Apocalipsis 20. Va a durar 1000 años, porque así dice el texto. Bien, este es el punto premilenial. Ahora, este punto premilenial dice que las cosas empeorarán antes de que Él venga, no va a mejorar. Y hemos estudiado desde Apocalipsis 6 y vemos que todo va empeorando. Y de aquí, desde donde nosotros nos encontramos hasta cuando venga la tribulación, todo va a empeorar. No es que somos negativos y fatalistas, es que simplemente, literalmente la Escritura está diciendo eso y lo hemos estudiado. El mundo no va a mejorar. Ese es el punto de vista premilenial. Este es el que tenemos. Esa es la manera como interpretamos las Escrituras. Ahora, ¿cuál es el punto de vista postmilenial? Postmilenial. Es decir, que Cristo debe venir después de los 1000 años. Históricamente este punto de vista florece en América, cuando ha pasado ya mucho tiempo desde que se tuvo una guerra aquí, ¿no? Pero en cierto modo este
esta posición como que se hace agua de alguna manera, ¿no? Se hace agua o se extingue cuando entramos en una guerra mundial. ¿Por qué? Porque los postmilenialistas tienen un problema. Dicen que las cosas van a mejorar. Ellos dicen, no. Como para ellos este es el milenio, o estamos casi en el milenio, entonces todas las cosas van a mejorar. Todo se pondrá mejor, mejor y mejor. Y simplemente vamos a ir bailando el vals del reino. Y Cristo no va a venir hasta el final del reino, hasta que el reino termine. O sea, termina el reino y allí viene Cristo, postmilenial. ¿Ves? Ahora te preguntas, ¿quién va a establecer el reino? Si nosotros en el premilenial entendemos que Cristo viene antes, porque Él va a establecer el reino de 1000 años. Pero aquí ya está el reino y Cristo dice que viene después, es post-milenio, viene Cristo. ¿Quién establece el reino? Porque Cristo no lo establece. Alguien ha establecido el reino. ¿Quién? Ellos dicen que nosotros lo establecemos, usted y yo. Es decir, la iglesia establece el reino, ¿sí? Y lo que quiere decir es que la iglesia va a traer al mundo un periodo de justicia. Un periodo lo que describe el milenio, ¿no? Lo que describe el milenio. Vaya, qué difícil que es eso, ¿no? A través de la historia no ha ocurrido eso. Para ellos Cristo no estará literalmente aquí, sino espiritualmente. Y Él está trabajando a través de su iglesia y por su poder en su iglesia. Entonces Él dice que Él triunfará sobre el mundo de los hombres. Él va a triunfar en este mundo a través de la iglesia, a través de nosotros, ¿no? Y va a ser victorioso sobre los demonios. Él traerá a través de su iglesia un reino y su regreso personal ocurrirá al final de ese periodo. Es decir, el reino del Señor Jesucristo, Él lo está estableciendo ahora a través de la iglesia. ¿Sí? Y viene al final de ese reino, viene físicamente. El problema para ellos es que no pueden decir que este reino por el cual supuestamente está estableciendo a través de la iglesia dure 1000 años. No lo pueden decir, porque ya han pasado más de 2000 años, o estamos acercándonos a los 2000 años. Entonces van a tener que hacerlo figurativo, ¿ves? No lo pueden tomar literal, porque no se basa en una interpretación literal. ¿Ves? Se basa en una combinación de interpretaciones literales y no literales e ignora absolutamente la cronología de Apocalipsis. O sea, no toma en cuenta de manera absoluta la cronología de Apocalipsis. Así que este postmilenialismo hoy ha tomado la forma de teología del reino. Tal vez usted ha escuchado la teología del reino. Algún libro le ha llegado a sus manos donde se habla sobre la teología del reino y a veces aparece como la guerra espiritual. Eso sí lo ha escuchado. Pero esa es la teología del reino. La guerra espiritual. Eso fue hace una década anterior, un boom aquí en los evangélicos. Vamos a conquistar a los demonios. Vamos a conquistar a Satanás. Y lo vamos a atar, dice. ¿Y por qué? Por este ejercicio del poder de la iglesia que Cristo le está dando. Así que vamos a tomar todos estos poderes demoníacos y los vamos a tomar cautivos y vamos a traer el reino a través de esto. Esa es la filosofía que ellos tienen. Y eso es propugnado por la gente en el movimiento de señales y maravillas. Hacen eco a esto, ¿no? Señales y maravillas que creen que van a entrar en una guerra espiritual contra Satanás y contra sus demonios y conquistarlos en virtud del poder que tiene la iglesia. Y eso, así al hacerlo así, va a traer el reino. Y que posiblemente estamos en el reino, es lo que ellos dicen, esta posición. Así que a veces es difícil definir esto como una sola cosa porque toma muchas formas este postmilenialismo. Otra forma, solo para que tengamos idea y entendamos lo que ocurre en nuestras sociedades, en nuestras naciones y países, ellos dicen que podemos traer el reino, ¿no? De otra manera, ¿no? Y para traer el reino vamos a tomar las ametralladoras, vamos a acribillar a la clase dirigente, hay que acabarlos a ellos. Y esa fue la teología de la liberación.
En muchas naciones en América Latina, en Centroamérica, ellos tomaron la teología de la liberación, ¿no? Los liberales de verdad abrazaron esto en América Latina y utilizaron para hacer revoluciones aquí en toda la América. Esta es una forma post-milenial, ¿ves? La tuvo Pat Robertson, tal vez lo veíamos por televisión algunas veces, cuando él se postulaba para presidente, él dijo: si soy elegido presidente, estaremos bien encaminados para ofrecer el reino a Cristo. Ese viene Cristo al final y se lo ofrece al reino. La iglesia se lo ofrece el reino a él. Vaya. Su punto de vista no sería que capturamos el mundo satánico, podemos capturar las instituciones de los hombres, podemos ir al Congreso, a la presidencia y tomarnos eso. Que vayan hombres allí a cambiar la sociedad. Vamos a transformar la sociedad. Y ves que aquí hacen marchas y no están entendiendo que esto es una posición post-milenialista. ¿Ves? En que nosotros vamos a cambiar, porque vamos a poner gente en los lugares importantes de la política y vamos a cambiar entonces esta sociedad y la cultura y todo eso. Y literalmente dicen que nos podemos apoderar de la sociedad y la haremos cristiana a la sociedad y tomaremos el control de las culturas del mundo y luego cuando todo llegue a nuestras manos se lo vamos a ofrecer a Cristo cuando Él venga. Ese es el postmilenialismo, ¿no? La iglesia se convierte en un agente que trae el reino. Ahora, al final de ese periodo, cuando la iglesia se haya apoderado del mundo, Cristo vendrá. Por eso ellos dicen, todo va a mejorar, mejorar, mejorar. Pero las noticias no son alicientes para el postmilenialismo. ¿Ves? El premilenialista dice que las cosas van a empeorar. El postmilenialista dice que las cosas van a mejorar. Es todo lo contrario, ¿ves? Y esto solo florece cuando estamos lejos de una gran guerra, ¿no? Pero ahora, entre razones de guerra, entonces esta posición se desvanece. Y ahora vamos a ver el tercer punto, que es el amilenialismo. Amilenialismo. Bien, ¿qué es el A? A es una negación de lo que viene. Amilenio, es no milenio. Eso es lo que es el amilenialismo. No creen en ningún milenio. Ese es el amilenialismo. No creen en ningún milenio. Ellos literalmente creen que habrá un tiempo de paz y de justicia. Sí lo creen porque lo leen en las Escrituras, ¿no? Pero también ellos lo toman figurativo. Porque no creen que Israel sea la que recibe estas bendiciones, sea en Israel. No lo creen. No lo creen, aunque son promesas hechas en el Antiguo Testamento. Entonces, para cambiar eso tienen que hacerlo figurativo. Entonces, ¿lo cambian a quién? La iglesia lo va a recibir, dice. Se lo prometió a Israel, pero la iglesia lo va a recibir. Tienes que cambiar la forma literal y la haces alegórica, la haces figurativa, y entonces para llegar a conclusiones como esas, y poner a la iglesia en vez de Israel. Bien. Entonces, este es el gran problema del amilenialismo. Y dicen que no es en Jerusalén literal y que no es del tronco de David literal, pero sí es un tiempo real de justicia. Dice, sí, cuando dice es un tiempo de justicia y de paz, eso es literal. Pero justicia y paz en Jerusalén, no, en Jerusalén vamos a cambiarlo y vamos a hacerlo figurativo. No es así, es en el tiempo de la iglesia, dice. ¿Ves? Así que el amilenialista básicamente dice que no hay reino, o mejor y más justo, todo el reino que hay es lo que tenemos ahora. Eso sería. Si tú dices que hay un reino, ellos dicen, bueno, eso es lo que tenemos ahora. Si tú dices que hay un reino. Entonces, las cosas van a permanecer igual, podría ser el eslogan de ellos. Las cosas van a permanecer igual porque, ¿sabes qué? Va a seguir igual. Para ellos esto sigue igual. Así que el premilenialista dice que las cosas van a empeorar. El postmilenialista dice que van a mejorar y el amilenialista dice que todo va a seguir igual. ¿Sí? Y es como es, y es de la manera que es, y va a ser de esta manera, y seguirá siendo de esta manera, y Jesús vendrá, dice. Así como es, va a ser, y Jesús va a venir, y todo terminará. Ahora, ¿por qué ellos dicen que el reino es ahora?
El reino es ahora, a través de Jesucristo está reinando a través de la iglesia. El reino es la era de la iglesia. Cristo está gobernando ahora, pueden decir ellos, el amilenialista. Cristo está aquí, dicen ellos, Cristo está aquí, y al final de este periodo de tiempo, que no son 1000 años, ellos rechazarían completamente una interpretación literal de Apocalipsis, ¿ves? Con respecto a la profecía, o tratarían de ponerlo en la historia o lo harían de tono figurativo. Hay muchas posiciones en esto. Dice, no, eso que está ocurriendo ocurrió en la historia de la iglesia. Esto que está ocurriendo es otra cosa, es algo figurativo, ¿ves? O dirían que es la destrucción de Jerusalén en el año 70 o cualquier otra cosa. Dirían que todas las promesas del reino a Israel en el Antiguo Testamento se cumplirán en la iglesia. Este es el amilenialismo. Todas las promesas de Israel se van a cumplir en la iglesia, en la era de la iglesia, ahora mismo. Nosotros somos el Israel de Dios, dicen ellos. Nosotros somos el Israel de Dios. Nunca va a revivir Israel, no va a revivir Israel, dicen ellos. Ellos nunca serán redimidos como una nación. Eso es lo que ellos dicen. La nación de Israel no va a resurgir, no va a ser redimida la nación de Israel. Y nunca volverán a un reino. Nunca habrá un trono real en Jerusalén. Todo es figurativo. Todo se cumple en la iglesia, según ellos. Todo se cumple ahora en nosotros. Y según ellos, el pueblo judío recibió todas las maldiciones, pero todas las bendiciones nos serán dadas a nosotros. ¿Qué le parece? Buena interpretación. Comienzas literalmente para los castigos, pero para las bendiciones le cambias a Israel y le pones de manera figurativa a la iglesia. Esa es la manera de la posición de ellos, amilenialista. Pero ese es el punto de vista amilenial, que las cosas van a permanecer igual porque este es el reino. Y eso es todo lo que hay de él. El reinado de Jesucristo es figurativo, dicen ellos. Es una figura, dice. Es una figura. Cristo está aquí gobernando ahora y seguirá gobernando en un sentido espiritual, como lo está haciendo ahora con nosotros. Pero para ellos este es el reino de 1000 años, ¿sí ves? Y eso será hasta que finalmente venga y nos lleve al cielo y todo terminará en un momento. Ahora, este tiende a ser el punto de vista de la mayoría de los teólogos reformados. Porque usted puede leer un libro de teología de los reformadores y entonces usted va a ver esta posición amilenial, ¿se ve? Y algunos de ellos son premileniales históricos, que ya vamos a hablar brevemente de ellos. Pero tradicionalmente, la teología reformada, que es gran teología, que es gran soteriología, que es sobre la salvación, que es gran neumatología sobre el Espíritu Santo, a veces no es gran eclesiología y no tan gran escatología. De hecho, no tan gran escatología de los grandes hombres reformados. ¿Ves? Pero esa es la tendencia de los reformados. Esa es la tendencia de los reformados y también de la era puritana. Coge un libro de los puritanos y usted se va a encontrar de que tiene esta posición amilenial. De que las promesas a Israel ya se han perdido y lo figuran que es la iglesia la que recibe. Así usted va a encontrar de ellos. Y parte de la razón es que en el momento en que ellos refinaron y definieron su teología, el debate escatológico no se había iniciado todavía. Escatología es la doctrina de los últimos tiempos, lo que nosotros estamos estudiando. Apocalipsis habla de la escatología, qué va a ocurrir en los últimos tiempos. Y eso nunca lo discutieron los reformados, porque no era punto para ellos. El punto para ellos era soteriológico, era la salvación. La gracia de Dios, solo por la fe. Los católicos decían que era por las obras. Entonces, eso no fue punto para hablar ni desarrollar absolutamente nada. Así que la iglesia estaba en la Edad Media hasta alrededor de 1500, por lo que desde el 1500 hasta la actualidad se produjo un desarrollo en la comprensión de todas las grandes doctrinas de las Escrituras. Y el último en llegar fueron las doctrinas de las últimas cosas, la escatología, lo que nosotros estamos estudiando.
Y en el tiempo de los puritanos y los reformadores, no estaban ellos tan afinados como en el día de hoy. Así que cuando lees literatura puritana o lees teología reformada, muy a menudo encuentras que aquel autor es amilenial. Y quieres hacer esta pregunta porque esto es lo que dirían los amileniales, ¿no? Dirían, ¿ha llegado ya el reino? Ellos dirían, ¿ya llegó el reino? ¿Estamos en él ahora mismo? ¿Esto es lo mejor que hay? ¿Se ha recuperado el paraíso? ¿Este es el reino de Dios? ¿Este es el Edén del que nos dice la Escritura? ¿O deberíamos unirnos al postmilenialismo y decir que esto solo va a mejorar y mejorar? ¿Qué hacemos? Es que cualquiera de esos dos puntos de vista son insostenibles si interpretas literalmente las Escrituras. ¿Ves? El amilenialismo espiritualiza el texto para argumentar y espiritualizar el texto. Abres la caja de Pandora, porque una vez que niegas lo literal, y si dices que 1000 años no significa 1000 años, entonces, ¿qué significa? ¿Qué significa? Si no son 1000 años. ¿Qué interpretación le puedes dar a eso? Porque ya estás abriendo la caja de Pandora, es decir, quieres decir lo que tú quieres. Entonces, ¿qué significa? No, es que eso significa esto y lo de aquí, y algún otro dice, no, que significa lo otro. Y mira, no hay absolutamente ninguna manera de saberlo, porque cualquiera puede decir que significa lo que se le venga a la mente. Porque has abierto la caja de Pandora, has dejado de interpretar literalmente. Y una vez que se escapa esto de interpretar literalmente, no hay forma de determinar algo. Cualquier cosa, para cualquier persona, a mí me parece que puede ser esto. Al otro, no, yo creo que 1000 años significa tal cosa. Así que los teólogos del pacto que propugnan el amilenialismo tienen un grave problema con nuestro texto aquí en Apocalipsis 20. Mira, te invito a leer estos 3 primeros versículos. Apocalipsis 21 dice: vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo y lo encerró, y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado un poco de tiempo. Bien. ¿Dónde está Satanás durante el reino de los 1000 años? ¿Dónde está Satanás? Según estos 3 primeros versículos. ¿Dónde está Satanás? Atado, dice. Está atado. Aquí dice una palabra, atado. Está fuera del cuadro, está atado. Está atado Satanás. Los amilenialistas dicen que estamos en el reino. ¿Qué te parece? Dicen que ya estamos en el reino. Y si estamos en el reino, ¿Satanás está qué? Atado. ¿Tú crees que Satanás está atado el día de hoy? Es difícil creerlo, ¿ves? Satanás está atado durante el reino, dicen las Escrituras. Y eso plantea un problema bastante significativo, porque entonces los amilenialistas utilizarán Mateo 12, 29, del 22 al 29, acerca de atar al hombre fuerte, ¿no? Y en la cruz dice, Satanás fue atado. Inmediatamente son arrojados a un papel figurativo, la figura, porque dice, la cruz fue hace 1000 años. No fue hace 1000 años, ya se les pasó los años, ¿ves? Entonces, ¿cómo es que quieres presentar algo literal y luego una figura en el mismo texto? ¿No? Tendrían que ignorar el periodo de los 1000 años, ¿ves? Y además, la pregunta hacemos, ¿cómo puede estar atado Satanás cuando en Hechos 5:3 Satanás entró en el corazón de Ananías y Zafira y les hizo mentir? Les hizo mentir a Dios y al Espíritu Santo. ¿Y cómo puede estar atado Satanás cuando en la segunda carta de los Corintios 4:4 dice que el Dios de este siglo está cegando el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio? Porque los tiene gobernados, a todos los impíos los tiene cegados. ¿Cómo es que está atado y los está cegando? Pablo dice eso, según a los Corintios 4:4. ¿Y cómo puede estar atado Satanás
Cuando Pedro dice que él anda como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Cómo puede estar atado si en la primera carta a los Tesalonicenses 2:18 dice que el diablo estorba a los ministros de Dios? ¿Y cómo puede estar atado si él anda disfrazado como ángel de luz, dice, junto con el resto de sus ministros, sus otros demonios? No. Y si está atado, entonces esa atadura es inútil, pues, ¿no? Es inútil. Apocalipsis 20 nunca podría describir la era actual. Apocalipsis 20 no es nuestra era. Es que lo estamos leyendo tan fácilmente. No es nuestra era. El Dios de este mundo está vivo y está en movimiento el día de hoy, lo sabemos. Apocalipsis 20 tiene que ser futuro. Ese es el reino futuro de Cristo, ¿ves? Los amilenialistas que tratan de decirnos que este es el reino y tiene dificultades para explicar que Satanás está atado. No puede responder. Y si está atado, ¿por qué esta gente va por ahí atándolo de nuevo? Hay tantos gente que dice, ya te até Satanás y ya atan los demonios. Y los postmilenialistas que quieren decir que probablemente estamos en el reino, ganamos las elecciones en alguna ciudad o derrotamos a algunos demonios la otra noche en nuestra sesión de guerra, dirían ellos que ya estaríamos en el reino. Si es cierto, entonces Satanás está realmente atado. ¿Están todos sus demonios atados? Es la pregunta que podemos hacer para ellos. Mira, en todas las partes del libro del Apocalipsis, los números se utilizan literalmente, ¿entiendes? Los números en el Apocalipsis se utilizan literalmente. Habla de 7 iglesias que tienen 7 ministros y menciona cada una de las iglesias en lugares geográficos, físicos, que todavía hay tours que recorren las 7 iglesias del Apocalipsis. Cuando el Apocalipsis utiliza números, lo utiliza de manera literal. Si dice que hay 7 es porque hay 7, no hay otra cosa más. No, si dice que son 7 iglesias literales, son 7 iglesias. Si se refiere a 12 tribus, ¿qué quiere decir? 12, le diríamos al seminarista, oye, ¿a qué dice las 12 tribus de Israel? Oye, te pregunto, ¿no? ¿El 12 es 12 o es otra cosa? Le diríamos a ellos, ¿no? Porque entonces ya abres la caja de Pandora y podríamos decir cualquier cosa con los números, ¿sí? Y si se refiere a 10 lámparas, a 1/3 de la humanidad, 2 testigos, 1260 días, como hemos estudiado, los 10 cuernos y todo eso, ¿qué vamos a hacer con todos esos números? ¿Dices que 7 no son 7? ¿Dices que 7 no son 7? ¿Y que 5 no son 5? Y vas a decir que 1000 no son 1000. No puedes. No puedes hacer una interpretación así. ¿Ves? Entonces, ¿qué son y a quién acudimos para que nos lo diga? Si tú no tienes respuesta, dime quién me puede decir la correcta interpretación. No lo hay, pues, porque has dejado de interpretar literalmente y lo estás haciendo figurativamente, alegóricamente y le das cualquier tinte. Mira, los únicos números simbólicos en el libro de Apocalipsis, en todo este libro de Apocalipsis, está en Apocalipsis 1:4, que ya lo estudiamos nosotros y ya vimos que era alegórico porque el contexto te dice, el contexto te avisa cuando algo es figurativo y tú lo encuentras en otros textos de la Biblia, la comprensión de eso, ¿no? En Apocalipsis 1:4 habla de los 7 espíritus. Isaías dice, ¿no? El príncipe de paz y todo eso, esos son los 7 espíritus que también habla Apocalipsis. Ese es un número por decir que es la plenitud de Dios. La plenitud de Cristo está allí, ¿no? Y se refiere a esa obra séptuple del Espíritu de Dios. Y también en Apocalipsis 13:18, el número 666. También es figurativo, pero el contexto lo da para interpretarlo así. Aparte de eso, todos los números que se utilizan en sentido normal. Lo utilizas normalmente como lo escribes. Ahora, eso no prueba que los 1000 años sean literales, pero obliga a los que están diciendo que no lo son, a probar que no lo son. A ver, dime que no lo son 1000, que no son 1000. Dime, compruébame.
¿Ves? No hay texto que explique eso, porque en el contexto no hay nada que te diga, que te dé la idea de que eso debes interpretarlo figurativamente. No lo hay, no lo hay. El término 1000 aparece 6 veces aquí en el Apocalipsis, 6 veces. ¿Y qué hay en el texto que nos haga convertirlo a simbólico? ¿Qué hay? Todas las 6 veces aparece en forma literal, o sea, el número 1000, no hay más, no puedes cambiarle. ¿Y qué te hace pensar de que tú puedes a darle una cosa diferente, un tinte simbólico? ¿No? No es 1000 años, son un tiempo, o son años, van a decir ellos, ¿no? Nunca en la Escritura se utiliza la palabra año como un número que no sea literal. Siempre cuando dice años es años, en toda la Escritura. O sea, no hay para decir es algo figurativo. Y el número 1000, o el número 1000 no se usa en la Escritura nunca como un símbolo, nunca se utiliza como un símbolo. Y se lo usa en varios lugares aquí en la Escritura, el número 1000. Así que desde la época posapostólica, después de los apóstoles, en la época más temprana, la iglesia entendió el milenio de Apocalipsis 20. Hay escritores, los padres de la iglesia tienen escritos donde ellos entendieron que Apocalipsis 20 era un tiempo futuro y un tiempo de 1000 años. Literales, lo interpretaron ellos, Papías, Bernabé, Justino Mártir, Ireneo, Tertuliano. Todos ellos dieron evidencia de estos hechos porque en sus escritos están. Esperaban un reino así, de 1000 años literales. Y la iglesia no enseñó otra cosa hasta el siglo IV y luego Agustín lo popularizó, aún más todavía. Algunos premilenialistas, y ahí entramos otra vez con nosotros, porque aquí viene una división. Algunos premilenialistas enfatizan el carácter soteriológico del milenio, es decir, que quieren enfatizar que hay un reino. Ellos creen como nosotros, que somos premilenialistas, que hay un reino, que Cristo va a venir, creen igual, y son premilenialistas por eso, pero ven ese reino no en referencia a Israel. Ahí se van, ahí se van. Pero no creen que sea en referencia a Israel y no en referencia necesariamente al gobierno de Cristo. El aspecto político del mismo, no creen. Lo ven más como un periodo de expresión del gran poder salvador de Dios, y a eso se les llama premilenialistas históricos. Pero no son enteramente los premilenialistas como nosotros creemos, ¿no? Pero una visión más precisa del premilenialismo es que el reino no es tanto un periodo soteriológico, no es solamente eso, sino que es un gobierno teocrático, es un gobierno. Dios va a regir, Dios va a gobernar, Cristo lo va a hacer. Ese es el cumplimiento de la promesa de Dios hecha a David y hecha a la nación de Israel. ¿Entiendes? Eso va a cumplirse. Cristo va a reinar literalmente los 1000 años allí en Jerusalén. Y la nación de Jerusalén será prominente en ese tiempo, va a ser elevada hasta lo sumo de todas las naciones, porque allí estará gobernando Cristo y de allí va a bendecir al resto de las naciones. Entonces la base es tomar una interpretación literal de la Escritura y simplemente seguir la cronología del Apocalipsis. Y vamos a llegar a este punto premilenial, como el que tenemos. Así que al abrirse este reino que vemos en Apocalipsis 20, ya el templo ha sido construido. Las naciones de la tierra acuden allí para adorar al Dios verdadero y a Cristo. La prosperidad está reinando de polo a polo en un paraíso que ha sido recobrado. Todo eso dicen las promesas, las profecías. El jardín del Edén es mundial, ha vuelto, ha regresado y es mundial. La pobreza es desconocida. La injusticia, ya no hay injusticia. Todo el mundo tiene el deseo de su corazón. Va a ser un tiempo increíble. ¿Ves? Este es el tiempo del milenio. No sabemos exactamente cómo será. Podría ser un tiempo sin prisiones, sin hospitales, sin instituciones mentales, sin cuarteles, sin salones, sin hogares para ancianos y enfermos. La juventud va a florecer. Va a ser un tiempo increíble.
todo lo que podemos imaginarnos diferente a este mundo que vivimos nosotros. Los animales, el lobo, el cordero, el ternero, el león, la vaca, el oso, el niño y el escorpión estarán en paz. Jesús ha llegado, ha amanecido esta edad de oro. Esta es la edad que nosotros estamos esperando. Esta es la tierra, está llena del conocimiento de Dios, de Jehová. Este no es el sueño americano, este es el sueño de todo cristiano. Esta es la tierra que nosotros estamos esperando. Esta es la ciudad. Y luego la ciudad eterna, la ciudad celestial. Todos los cristianos esperamos esto, donde Jesucristo va a reinar con vara de hierro, como dice el Salmo 2. Así que su reinado es justo y las naciones obedecen. El pecado es visitado con el juicio rápido y seguro, y es todo lo que usted podría incluso imaginar más allá de sus sueños. Este es el reino. Esto es por lo que usted y yo vivimos, hermanos. ¿Entiendes? Debes conocer por qué es que vives. No es que avanzamos allí a la deriva sin saber a dónde vamos. No. Los cristianos tenemos muy claro este reino. Esto es lo que tú y yo estamos esperando como cristianos. Esto es lo que esperamos. Este sueño es lo que esperamos. Esto es lo que realmente viene para nosotros. Y esto es por fe. Esto es lo que realmente viene para nosotros. No estamos todavía en Él. No lo estamos. Y lo sabemos muy bien que no estamos todavía en este reino. Y Satanás no está atado todavía. ¿Ves? Va a ser atado, pero Él está aquí moviéndose. Y estamos esperando que sea atado. Pero no puede ser atado hasta cuando Jesús venga e instaure este reino. Así que a medida que este texto se desarrolla y vamos a recorrer estos primeros 10 versículos, vamos a hablar 5 cosas sobre este reino. Vamos a hablar cómo Satanás es eliminado. Vamos a ver cómo va a ser el reinado de los santos en estos 10 primeros versículos. Vamos a ver luego que Satanás va a regresar después de los 1000 años. Va a haber una rebelión allí en la sociedad y va a haber la resurrección de los pecadores. ¿Sí? Ese va a ser el marco que vamos a tratar a medida que avancemos en estos versículos, Dios mediante, las siguientes semanas. Oremos. Padre, gracias. Gracias por todo lo que nos muestra, Señor. Qué bendición tan grande. Solo estamos agradecidos a ti por todas tus promesas. Son tan gloriosas, Señor. Si las analizamos, son tan gloriosas para este presente, Señor. Tan alentadoras para nosotros, Padre. No hay cosa que pueda desanimarnos en este mundo, Señor. Allí estaremos. En este reino, Señor, estaremos. Vendremos con nuestro Señor Jesucristo en su ejército, detrás de Él, Señor, en esta segunda venida. Gracias, Padre. A la vez sigue poniendo en nosotros este peso, esta carga, Señor, de que otros están yendo al infierno, de que otros no están conociendo a Jesucristo y van a morir sin Cristo. Y nosotros sabemos la realidad de ellos. Sabemos la realidad de la condenación eterna. Oh Padre, ayúdanos, no solamente a orar incansablemente por ellos, sino a anunciar, abrir nuestra boca, hablar la verdad, pese a cualquier hostilidad que haya, Señor, sin importar eso. Hablemos la verdad de este Evangelio, para que tú puedas usar esta fidelidad del Evangelio y tu Espíritu Santo haga la obra de conquistar el corazón de los perdidos y traiga esa salvación, Señor, a ellos. Permítenos, Padre, hacer esto. Gracias te damos en Cristo Jesús. Amén. Nos ponemos de pie, hermanos.